CreoTIC, Kit de Recursos Educativos Online. Durante esta masterclass entonces vamos a abordar diversos temas relacionados con los proyectos de innovación educativa y hablaremos especialmente sobre el diseño y la implementación de estos proyectos de innovación educativa. Vamos también a mirar algunos ejemplos exitosos de proyectos innovadores que han tenido un impacto significativo en el aprendizaje y en el desarrollo de todos los estudiantes. En fin, vamos a tener una masterclass que viene cargada de muchos temas para que juntos sigamos construyendo y creando conocimientos. Entonces, manos a la obra. Bueno, muy bien, entonces, antes de meternos de lleno en el tema de proyectos de innovación educativa, creo que es muy, pero muy importante que pensemos en la labor docente, en la labor de enseñar. Vamos a hablar un poco primero acerca de lo educativo. Y quiero partir de una premisa, de una idea fundamental, y es que enseñar no es fácil. Y ustedes, profes que están allí en el día a día con sus estudiantes, pues lo saben mucho mejor que yo. Y además de que enseñar no es fácil, pues es una tarea, una labor que se complejiza aún más porque constantemente están cambiando esas miradas que tenemos acerca de lo que es la educación, de la concepción de la educación. Esto tiene que ver mucho con la evolución de la neurociencia, la evolución del desarrollo humano, la psicología cognitiva, entre muchos otros, que van cambiando esa mirada que tenemos sobre algunos aspectos, como por ejemplo la mente, como por ejemplo el aprendizaje, el pensamiento, en fin. Recordemos que por allá a principios del siglo pasado, la educación se centraba en esa adquisición de destrezas básicas que también hemos conocido comúnmente como alfabetismos. Me refiero a leer, a escribir y a realizar específicamente algunas operaciones matemáticas básicas. De allí, por ejemplo, que estos sistemas educativos de la época, del siglo XX especialmente, pues obviamente no prepararan a la gente para otras cosas que hoy vemos muy importantes, como por ejemplo leer y pensar críticamente, expresarnos de manera clara y convincente, o para resolver algunos problemas de alta complejidad en ciencias y matemáticas. Pero ahora sí, ahora el mundo, el mercado, la cultura requieren que todas las personas, que todo el mundo maneje estos aspectos que podemos denominar entonces como aspectos de alto alfabetismo. Todos sabemos que hoy tenemos unas nuevas demandas, hay unos nuevos trabajos, hay unos nuevos trabajadores, hay unas nuevas formas de adquirir información, de usar esa información, de interpretar esa información. Y también tenemos, como no, pues unos avances supremamente importantes a nivel tecnológico, ¿cierto? Todos sabemos lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que acabo de mencionar exigen unas transformaciones y se exige especialmente que la educación se transforme en sí misma. Todo este proceso de pensar, de repensar, de actualizar la educación pasa inevitablemente por un concepto y es el concepto de didáctica. Y la didáctica implica que constantemente los profes deban estar tomando decisiones. Y esas decisiones normalmente las agrupamos en dos tipos. Primero están las decisiones de carácter didáctico, en donde yo como docente me pregunto cómo voy a lograr que los estudiantes aprendan lo que espero que aprendan. Y tenemos otro grupo, otro tipo de decisiones didácticas que podríamos denominar también como decisiones más de carácter metodológico o decisiones de carácter tecnológico, en donde nos preguntamos el con qué voy a lograr que los estudiantes aprendan lo que espero que aprendan. Todos los profes en el aula de clase pues tienen una serie de estrategias, una serie de prácticas que saben que funcionan en sus clases, ya sea porque vienen implementándolas desde hace mucho tiempo, en algunos casos esta implementación ocurre a través del ensayo y el error y otras veces pues a través de una implementación más estructurada, buscando como no siempre lograr esos aprendizajes de los estudiantes. Todo esto se complementa con lo que decía al principio, de que enseñar es muy difícil porque la educación exige entonces que los profes tengan criterio, tengan capacidad reflexiva,
que les permita generar esas estrategias didácticas. Estoy hablando, por ejemplo, del trabajo colaborativo, la utilización de herramientas tecnológicas, el uso de los juegos, la gamificación, los organizadores gráficos y muchos otros más. Entonces, todas estas estrategias didácticas que han venido surgiendo paulatinamente se han consolidado en el discurso de la innovación educativa. Hasta hace no mucho tiempo pensábamos que innovar era llevar computadores a clase. Hoy estamos transformando esa idea de la innovación, estamos hablando de que innovar responde más a un uso o a una aplicación constante de esas metodologías, de esas propuestas didácticas y pedagógicas. No sé si lastimosamente o esto es bueno que suceda para que lo podamos discutir hoy en la masterclass. Esta idea de la innovación está generando unos arquetipos del profesor bueno y del profesor malo, entre comillas, entre ese profesor que innova en clase y el profesor tradicional. Es casi como si hoy dijéramos que los profesores deben ser de una manera concreta. Un profesor debe ser innovador, debe utilizar herramientas tecnológicas en el aula, debe ser un súper apasionado por lo digital, hacer que sus estudiantes trabajen en equipo, pone situaciones auténticas y reales para explicar las temáticas de clase, y el otro profesor, el tradicional, pues que no procede de esta manera, es un profesor que de cierta manera no encaja en ese arquetipo ideal de profesor. En fin últimas, esto es una idea súper errónea. ¿Por qué? Porque no se innova por hacerlo. Se innova siempre con una intención y a partir de una necesidad que resuelve problemas en contexto. Todas estas estrategias didácticas y metodológicas que ya mencionamos son muy, pero muy buenas, siempre y cuando realmente aporten a una transformación de esos procesos de aprendizaje en el contexto particular de cada uno de nosotros, ¿cierto? Nuestra aula de clase, nuestro lugar donde dictamos esas clases, nuestra escuela, nuestro colegio, y siempre pensando también en un tema fundamental y es la calidad educativa. Entonces, todo este preámbulo que considero que es supremamente necesario y fundamental para poder hablar sobre proyectos de innovación educativa, nos llevan siempre a la primera pregunta que nos debemos hacer como profes al momento de diseñar un proyecto de innovación, y es el problema. Siempre que comenzamos a diseñar un proyecto de innovación educativa, el primer paso crucial y fundamental es identificar un problema o una necesidad. Esto implica entonces que como profesores siempre debemos estar alertas para detectar esa necesidad real con el objetivo de encontrar una solución práctica y efectiva. Y para hacer esto, pues entonces debemos primero tener una visión holística de nuestros estudiantes, una visión holística de nuestra aula de clase, de nuestra institución educativa, de nuestro contexto. Quiero dar entonces en este momento una serie de tips que me parecen importantes a la hora de identificar esta situación problema. En primer lugar, la observación. El mero hecho de estar allí con los estudiantes, de observar sus logros, sus aprendizajes, sus dificultades, nos ayuda a identificar problemas. Por ejemplo, pensemos en por qué los estudiantes tienen poco interés en el área o en los temas que estamos trabajando. ¿Cuáles son las dificultades en la comprensión de estos conceptos? Y si a esto le sumamos un segundo punto, el diálogo con los estudiantes, con los colegas del colegio, con otros colegas de otras instituciones educativas, pues vamos a enriquecer mucho más esa mirada holística y así encontrar posibles situaciones que podamos mejorar. Segundo, y no menos importante, la investigación. Como profes, y ya lo había mencionado, siempre debemos estar atentos y alertas a esos cambios, a esas transformaciones del sector educativo. En muchos casos, la investigación nos va a dar pistas de problemas que ya se han identificado en otros escenarios y que pueden ser útiles para nosotros, ¿cierto? A veces la investigación nos permite
saltarnos un paso innecesario de tratar de reinventar la rueda. A veces esos mismos problemas que se identifican en otros lugares también son aplicables para nosotros en nuestro contexto particular. Cuando ya hemos identificado entonces el problema, comenzamos con el desarrollo o con la construcción de una propuesta de proyecto de innovación educativa. Aquí lo que hacemos entonces es describir cuál es la idea general del proyecto, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, cuáles son los resultados que esperamos lograr. Claramente esto internamente tiene una serie de, yo los llamo micropasos, que no quiero tocar de manera detallada para que nuestra masterclass no se convierta en una clase de proyectos que creo que todos o la mayoría ya hemos pasado por allí, pero estos micropasos pues son muy importantes, definir el alcance del proyecto, el público objetivo, la metodología, las estrategias didácticas, los recursos tecnológicos, etcétera, etcétera. Quiero que veamos entonces un ejemplo de proyecto de innovación educativa. Esto es una experiencia muy bonita del Quindío, el departamento del Quindío. Allí las profesoras de un hogar infantil identificaron la necesidad, ¿sí? La necesidad de desarrollar en estos niños y niñas el componente físico. Y para esto propusieron la construcción, la implementación de un gimnasio a escala en el cual los niños tienen la posibilidad de recibir su clase de educación física de una manera más entretenida, más motivadora, más lúdica. Bien, hace un momento mencioné que no es la intención de esta masterclass entrar en los pasos detallados del diseño del proyecto, pero sí quiero enfatizar en un aspecto que a través de mi experiencia pues siento que se ha relegado a la hora de implementar y de diseñar proyectos de innovación educativa, y es la evaluación. Nosotros como profes debemos pensar desde el mismo diseño del proyecto e inclusive durante todo el proceso de implementación del proyecto, es decir, que la evaluación no solamente se piensa antes, sino durante y también después, cómo vamos a evaluar los resultados del proyecto, cómo nos vamos a dar cuenta si realmente el proyecto está transformando el aprendizaje de los estudiantes, cómo vamos a hacer, cuáles son esos mecanismos que nos van a permitir hacer ajustes, si es el caso, en ese proyecto para poder mejorar lo que estamos haciendo y así lograr los objetivos. La evolución del proyecto entonces debe ser una constante. Debemos pensar, debemos medir el impacto del proyecto y asegurarnos precisamente de que estamos alcanzando esos objetivos que establecimos. Para esto es necesario entonces que nosotros como les decía, en el diseño, en la implementación y después también definir muy claramente cuáles son esos criterios de evaluación, cuáles son esas herramientas de evaluación adecuadas para el proyecto que estamos desarrollando. Algunas consideraciones importantes al momento de formular o diseñar proyectos de innovación educativa. Primero, el título del proyecto. Intentemos que ese título sea creativo, sea un título motivador. Incluso podríamos discutir este título con los estudiantes para que de una vez entonces ellos se vayan entusiasmando con el proyecto. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto de innovación educativa. Pensemos en un huerto escolar. Si en clase de ciencias naturales estamos trabajando el tema de frutas y vegetales, y en nuestra institución educativa no tenemos un huerto escolar para que los estudiantes puedan ir allí a visitar y aprender sobre frutas y vegetales, pues podríamos diseñar un proyecto de huerta escolar, ¿cierto? Si nosotros llamamos a nuestro proyecto Frutas y Vegetales Institución Educativa Pepito Pérez, pues es un nombre que es poco provocador, un poco motivador, ¿sí? Muy genérico. Mejor entonces nosotros podíamos pensar en un nombre que evoque situaciones, que genere emocionalidad. Les propongo entonces, ¿qué tal si este proyecto de huerta escolar lo llamamos Yo siembro mi aprendizaje? Reitero, nosotros podemos hacer una lluvia de ideas con los estudiantes y seguramente de esta lluvia de ideas van a salir muy buenas opciones para el nombre del proyecto. Otra consideración importante, los grados. ¿De qué grado o grados son los estudiantes que participarán y se beneficiarán del proyecto innovador? ¿Cuántos estudiantes tengo por grado? ¿Cuáles son sus estudiantes?
Todas estas preguntas son muy importantes porque también nos van a dar claridades de cuáles son esas actividades más apropiadas para cada uno de los grupos de estudiantes. Otro tema importante, la descripción del proyecto. La descripción del proyecto debe resumir muy claramente, de manera muy precisa, en qué consiste el proyecto innovador. Aquí es muy importante que nosotros describamos ese proyecto de una manera sencilla para que cualquier persona, ¿sí?, sea docente o no, pueda leer esta descripción y sepa con facilidad de qué se trata el proyecto. Entonces, para describirlo, es bueno que nosotros nos realicemos unas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es importante para mí como docente, para mis estudiantes, la realización de este proyecto? ¿Cómo va a lograr el proyecto o cómo va a contribuir mejor el proyecto al logro de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cuáles son las competencias que se van a desarrollar y que van a ejercitar los estudiantes? ¿Cuáles son las áreas que integran este proyecto? Yo quiero que miremos un ejemplo de una muy buena descripción de proyecto. Continuando entonces con nuestro proyecto de Yo siembro mi aprendizaje, nosotros podemos describir este proyecto de la siguiente manera. Yo siembro mi aprendizaje es un proyecto de innovación educativa de la institución educativa Pepito Pérez, que consiste en la creación de un huerto escolar diseñado y decorado por los estudiantes de primer grado. Este proyecto tiene como objetivo principal fomentar el aprendizaje de los estudiantes sobre diferentes frutas y vegetales, así como también perfeccionar sus habilidades de escritura y ortografía al describirlos. Además, se busca que los estudiantes aprendan a clasificar las frutas y verduras, según sus características y conozcan la importancia de su consumo y producción en el país. A través de este proyecto se promueve la enseñanza y aprendizaje de la escritura, la ortografía, las ciencias naturales y el arte. Asimismo, se desarrollarán competencias en los estudiantes en relación al cuidado ambiental y la salud, al desarrollo personal, a la comunicación, a la ética y ciudadanía. Además, se busca involucrar a la comunidad en la ejecución del proyecto y lograr una integración entre la escuela y la familia. Finalmente, entonces, este proyecto no solo beneficiará a los estudiantes de primer grado, sino también a los estudiantes de otros grados de la institución, quienes podrán utilizar el huerto escolar como herramienta de aprendizaje. Esto es un muy buen ejemplo de cómo se puede describir un proyecto de innovación educativa. Y quiero que veamos un fragmento de video, es otro proyecto, que en este caso se llama El Mundo Mágico de la XO. Vamos a poner allí el video. ¿Y qué tenemos allí? En este video el profe describe de una manera muy interesante su experiencia, ¿cierto? Su proyecto de innovación educativa, en la cual fortalece la didáctica a través del uso de estos computadores que ven en pantalla, que son llamados XO. Además, entonces, esta experiencia, nos cuenta el profe, se transversaliza con otras áreas del conocimiento como español. Importante algo que menciona el profe en el video, y es que el proyecto pues ayuda también a fortalecer las habilidades TIC en los niños desde la primera infancia. Miremos entonces que esta es una descripción, que en estas descripciones pues aparecen cosas muy importantes, y es que los proyectos son una oportunidad gigantesca para trabajar de manera interdisciplinaria. Cuando estamos diseñando proyectos de innovación educativa es muy común que nosotros pues vayan surgiendo ideas que nos digan, ve, ¿qué tal si incluimos a los profes de ciencias sociales, de matemáticas, para que estos profes también trabajen en el proyecto desde su área de conocimiento? De esta manera, entonces, los proyectos de innovación educativa pueden ayudar a reforzar, en muchos casos, distintas áreas en las cuales los estudiantes puedan estar presentando alguna dificultad. En este punto, entonces, nuestro proyecto ya está listo para comenzar a implementarse, ¿sí? Ya tenemos definido el problema, se ha desarrollado la propuesta, sabemos con qué grado lo haremos, qué áreas del conocimiento vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Y ojo, no se olviden, muy importante, hemos establecido ese plan de evaluación que, como reitero, es supremamente fundamental.
Pero antes entonces de empezar a implementar el proyecto es importante que nosotros nos preparemos adecuadamente para esta implementación. Y prepararnos implica que nos aseguremos de que disponemos de los recursos necesarios, es decir, los materiales, de los horarios que vamos a destinar, del equipo tecnológico que necesitamos. Y sobre todo de que tengamos el tiempo suficiente para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva. Luego de prepararnos, importante comunicar este proyecto a los estudiantes. Vamos al aula y les contamos cuáles son los objetivos, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que queremos lograr. Esto a mí me parece fundamental porque considero que no es una buena idea llegar a clase con los estudiantes un día y decirles, muchachos, miren, diseñé este proyecto y desde hoy vamos a trabajar así, yo creo que puede funcionar. No, no. Recuerden que inclusive en el mejor de los casos, pues nuestros estudiantes estuvieron también involucrados y participativos en el diseño del proyecto, no solamente en el título, ¿cierto? Nosotros podemos involucrarlos en todo este proceso de diseño. Entonces, en ese sentido es bueno contarles con tiempo lo que se definió y también esto nos permite recibir retroalimentación de ellos, ¿cierto? Que nos digan cómo ven el proyecto, qué le cambiamos, qué ven más conveniente y qué no, qué puede ser difícil de lograr y así nosotros poder hacer estos ajustes según sea necesario para poder garantizar el éxito del proyecto. Finalmente entonces en la implementación, importante generar que los estudiantes estén comprometidos y se involucren activamente en el proceso de todo el proyecto. Fomentemos todo el tiempo esa participación activa de ellos en cada una de las actividades. Importante también tratar de seguir el plan y el cronograma que nosotros dispusimos para el proyecto. Debemos también estar atentos a cualquier dificultad que pueda surgir para poder hacer los cambios pertinentes. Y finalmente, importante, muy pero muy importante, documentar. El proceso de documentación de los proyectos es fundamental porque este va a ser nuestro sustento que nos permita contarle a nuestros colegas y al mundo entero pues nuestra experiencia en el proyecto de innovación educativa. Para finalizar entonces quiero dejarles en pantalla 4 ejemplos muy interesantes de proyectos de innovación educativa de distintos contextos. En primer lugar tenemos el Laboratorio de Letras, es un proyecto de Itagüí, una profe de español que vio la necesidad de implementar proyectos. El Laboratorio de Letras tiene varios proyectos en donde pues fortalece esas competencias en su área que es el español. Tenemos REC, que es una experiencia española muy interesante en donde los estudiantes trabajan con todo el tema de comunicaciones, realizan podcasts, etc. La Ruana de Usme, un proyecto muy bonito de Bogotá, en donde los estudiantes trabajan todo el tema de periodismo. Y finalmente Minecraft, un proyecto de Argentina, en donde a través de esta herramienta, de este juego, Minecraft, pues los profes están trabajando sus distintas áreas del conocimiento allí con todos y cada uno de los chicos. CreoTIC, Kit de Recursos Educativos Online.